Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos da de poder llevar la enseñanza de la escuela dominical. Y es una bendición, ¿verdad? Porque compartir la palabra de Dios, compartir estas enseñanzas es una bendición. Y esperamos que sea de bendición para usted también. La enseñanza bíblica es muy importante porque los tiempos que estamos viviendo son bien difíciles y han sido difíciles desde que comenzó el tiempo de la gracia, desde que comenzó Cristo la obra, ha sido difícil y sigue siendo difícil. Y debido a eso es muy importante la enseñanza bíblica para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y para crecer en madurez espiritual. Por eso queremos llevarle en este día la escuela dominical. Y el tema que traemos ahora se titula Jesús, el modelo perfecto. Y tenemos nuestra lectura bíblica en Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 25. Y dice así: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El 13. Por causa del Señor, someteos a todas las instituciones humanas, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es nuestra lectura bíblica y hemos dividido esta enseñanza en tres partes. En los primeros versículos, en el 1 y el 2, el apóstol Pedro está hablando de un buen comportamiento. Está hablando del testimonio que nosotros debemos de dar como cristianos. Luego del versículo 13, 14 y el 15, el apóstol Pedro está hablando de la sujeción a las autoridades, de someternos a las autoridades superiores. Y luego del 19 en adelante, el apóstol Pedro habla acerca de lo que es nuestra enseñanza de Jesús como el modelo perfecto. Él habla acerca de los sufrimientos de Cristo
y habla de los sufrimientos del cristiano que a veces son injustos, ¿verdad? Calumnias, chismes y falsos testimonios contra el cristiano. Eso es lo que Pedro habla del 19 en adelante, o sea, prácticamente habla de formar el carácter del cristiano al carácter de Cristo. De esa manera lo hemos dividido, y en este día estamos usando la guía del expositor. Gracias al pastor por este material, y la estamos usando porque nos estamos esforzando por llevar a usted la escuela dominical, y queremos seguir practicando el estilo clásico de la escuela dominical, con una guía, con un pensamiento central y un texto áureo. Y el pensamiento central dice: una conducta santa y agradable nos hará más parecidos a Jesús y más efectivos en nuestra relación con otros. Me gusta mucho este pensamiento central porque está bien apegado a la enseñanza, al hablar de nuestra conducta, ¿verdad? Y que tenemos que parecernos a Jesús, ¿verdad? Y el texto áureo es: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25, ese es nuestro texto. Y el cristiano pasa por muchos sufrimientos, por dolor y sufrimientos. A veces por pérdida de cosas del trabajo, por un accidente, por una enfermedad. El cristiano pasa por todos esos sufrimientos, pero el sufrimiento del cual habla aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a ese sufrimiento que nos causan otras personas, a cosas, a personas que vienen a nuestra vida y nos dañan. A eso se está refiriendo específicamente el apóstol Pedro. Y por eso compara nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Que Cristo padeció injustamente. Vamos a leer la introducción que nos da esta guía, porque me ha gustado mucho la introducción que ellos tienen. Y luego vamos a entrar a nuestro primer encabezado de la enseñanza. Y dice: es común oír hablar de una filosofía de la vida y de una conducta ideal en la sociedad. En efecto, existe en las librerías y bibliotecas de este mundo abundancia de libros y recursos para mejorar las relaciones humanas y desarrollar una conducta más aceptable y menos conflictiva. Los psicólogos, sociólogos y otros profesionales de la conducta humana han desarrollado una variedad de escuelas y recomiendan diversos métodos sociales. Sin embargo, los que conocemos la palabra de Dios, la verdadera guía de la vida humana inspirada por el mismo Creador, no carecemos de un criterio definido en cuanto a las relaciones con nuestros semejantes. La Biblia es la expresión viva y eficaz de la voluntad de Dios para la vida de los humanos, especialmente los que creemos y vivimos en Cristo. Y en este estudio encontramos, en primer lugar, una exhortación a manifestar un comportamiento intachable ante el mundo. Si nuestra conducta es agradable, los incrédulos darán gloria a Dios. Si respetamos a las autoridades, haremos callar la ignorancia de los insensatos. Como cristianos tendremos que tratar no solo con personas afables y buenas, sino también con gente difícil, especialmente los que no conocen al Señor. En todo esto debemos pensar en que si sufrimos haciendo el bien, seremos aprobados por el Señor. No es fácil desarrollar un tipo de conducta que agrade a todo el mundo,
pero con la ayuda del Señor podemos luchar por ello. Recordemos que no estamos solos. Cristo es nuestro ejemplo perfecto, Él es nuestro guiador y Él es todo en nuestra vida. Vamos a ir al primer punto de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza. Recuerde que es escuela dominical y estamos aprendiendo. Nuestro primer punto es un comportamiento ejemplar para testificar de Cristo al mundo. El primer versículo del pasaje que hemos leído, el verso 11, dice: amados, yo os ruego. Y aquí llama la atención esta súplica de Pedro, la manera como él dice: yo os ruego. Pero que quede claro de que Pedro no está hablando como una víctima, ¿verdad? Cuando dice yo os ruego, sino que él está hablando como una urgencia hacia la iglesia por la necesidad que hay de dar buen testimonio, de ser luz en las naciones, de ser lo que Cristo nos encomendó. Eso es lo que Pedro dice: yo os ruego, no como una víctima, sino como alguien que está interesado por el testimonio de la iglesia, por el testimonio como creyentes que somos. Dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Estas palabras, extranjeros y peregrinos, nunca debemos olvidar, amados hermanos, de que nosotros somos extranjeros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y somos peregrinos porque vamos de pasada. Pero nuestra ciudadanía está allá en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Y luego el apóstol Pedro dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si tú quieres glorificar el nombre de Cristo, tienes que parar esos deseos carnales que batallan contra el alma. Tienes que parar, tienes que luchar contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. John Owen, un puritano del siglo XVI, él decía que a veces nosotros él escribió un libro que se llama La mortificación del pecado. Y en ese libro él dice de que muchos creyentes no vencen esos deseos carnales porque no mortifican el pecado. No mortifican el pecado. Entonces, como no lo mortifican, esos deseos se hacen fuertes y se hacen agresivos. Sabemos, amados hermanos, de que no podemos acabar con el pecado. Pero John Owen dice de que si nosotros los mortificamos cada día, vamos a debilitarlos y van a venir con menos intensidad sobre nosotros. Y es la responsabilidad del creyente de vencer esos deseos carnales, de vencerlos cada día. Es la responsabilidad del creyente porque dice también John Owen de que pues Cristo fue a la cruz para hacernos libres del pecado. Pero es obvio, es evidente que quedaron remanentes que van a batallar contra nuestra alma cada día. Y es nuestra responsabilidad vencerlos cada día. A eso se le conoce como la mortificación del pecado, ¿verdad? La petición de Pedro de abstenerse de esos deseos carnales es porque esos deseos carnales van a salir a la luz transformándose en una mala actitud y un mal comportamiento. Si nosotros no vencemos esos deseos carnales, se van a transformar en una mala actitud en nosotros. Y eso va a hacer de que nosotros demos mal testimonio. Eso va a hacer de que nosotros como creyentes que somos no seamos esa luz que Cristo nos ha dicho que seamos. El deseo de Pedro es que nosotros le mostremos al mundo que Cristo vive en nosotros. Ese es el deseo de Pedro.
que nosotros le digamos al mundo de que Cristo vive en nosotros. Que la gente vea en nosotros a Cristo. Esa es la súplica de Pedro por el cual tenemos que alejarnos de esos deseos carnales. Para que la gente mire que nosotros somos personas diferentes, que somos diferentes al mundo, que tenemos a Cristo en nosotros, que nosotros cuando vamos por la calle, la gente pueda ver a Cristo en nuestra persona. No sé si usted se ha dado cuenta o usted lo ha expresado alguna vez, que cuando mira a una persona en la calle con una mala actitud y cuando esta persona va camino hacia una fechoría, a cometer un crimen, nosotros hemos dicho o hemos escuchado a personas que dicen, ese hombre dice, lleva al diablo dentro, dice. Nosotros como cristianos tenemos que ser de esa manera, pero al contrario. Que cuando la gente nos vea a nosotros, la gente pueda decir, oh, esa persona es diferente, esa persona verdaderamente lleva a Cristo dentro. Así como se expresa de un malhechor y puede ver al diablo en esa persona, porque ve su actitud, así también que la gente nos mire a nosotros y que puedan decir, oh, ese es un hijo de Dios, es un creyente, es un cristiano, esa persona es diferente. Eso es lo que trata el apóstol Pedro de decirnos en esto. Amados hermanos, nosotros tenemos algo que mostrarle al mundo. El hecho de que Cristo se manifieste y se haga evidente en nuestras vidas, eso quiere decir que nosotros tenemos algo que mostrarle al mundo. Y ese algo es nuestra buena manera de vivir. Nuestra buena manera de vivir. Versículo 12 dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí entre los gentiles se está refiriendo a personas inconversas. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amados hermanos, para nosotros no es nada nuevo. No es nada nuevo la manera en cómo el mundo vive y se comporta. Pues nosotros venimos de seguir la misma corriente del mundo y vivimos aquí en este mundo. Ya no seguimos la corriente del mundo, no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Y alguna de las frases que nosotros escuchamos en el mundo es que dicen, tú eres libre para hacer lo que tú quieras, dicen. Tú eres libre para hacer lo que tú quieras. Ese es el comportamiento del mundo. Pero nuestro comportamiento tiene que ser diferente al del mundo. El mundo dice, no es necesario ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, debemos mostrar obediencia y yendo a la iglesia, diciéndole al mundo que sí es necesario ir a la iglesia, a congregarnos, porque Dios instituyó la iglesia para que alabáramos y glorificáramos su nombre. Nosotros debemos mostrarle al mundo eso, que sí es importante la iglesia, la importancia de la iglesia. La iglesia es lo mejor que hay en este mundo. En medio de tanta maldad y de tantas cosas malas en este mundo, la iglesia es lo más bello, lo más hermoso que existe en este mundo, la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que decirle al mundo que Cristo vive en nosotros, pero no solo con nuestros labios, sino con nuestra buena manera de vivir. Y aunque un buen comportamiento no equipa una buena evangelización, pero ayudará para que los incrédulos vean algo diferente en ti. Tal vez nuestro testimonio no es una buena manera de evangelizar, por muy bueno que sea nuestro testimonio. Pero nuestro testimonio, nuestro buen comportamiento ayudará a que el inconverso pueda ver que tú eres diferente y que el inconverso anhele lo que tú tienes. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Que la gente mire en nosotros a Jesucristo,
que la gente mire nuestras buenas obras. Y como decía, no equipa una evangelización, pero al ver nuestras obras, ellos van a querer lo que nosotros tenemos. Ellos van a querer ser como nosotros somos. Una maestra en el Instituto Bíblico contaba un testimonio. Ella fue misionera. La clase donde ella contó ese testimonio fue en una clase de misiones. Ella era misionera en Irak junto con su esposo. Y ella dice de que su esposo siempre le abre la puerta del carro, dice, para que ella se siente. Y cuando estaban sirviendo como misioneros en Irak, el esposo nunca dejó esa costumbre. Siempre le abría la puerta para que ella entrara al carro. Y dice ella de que una mujer iraquí, cuando ella, porque nosotros hemos visto, hermanos, documentales, y hemos visto el trato que le dan a la mujer en Irak, y no es nada bueno. Es bien deplorable. Y entonces, pues los iraquíes, hermanos, son muy machistas. Ellos pues dicen que en los documentales que hemos visto nos hemos dado cuenta de que ellos echan a la mujer en el asiento trasero del carro y si es posible lo echan al baúl. Entonces, esta mujer iraquí, cuando vio a la maestra, se llama Jackie la maestra Jackie, cuando vio que su esposo le abría la puerta del carro y cuando ella vio todo ese trato en la maestra, vino esta mujer iraquí y se acercó a ella y le dice, oye, le dice, yo quiero a ese Jesús que tú tienes, le dice, yo quiero a ese Jesús que tú predicas, le dice. Yo quiero, le dice, a ese Jesús que hace que tu esposo te abra la puerta del carro. ¿Se da cuenta, amado hermano? Qué importante es dar buen testimonio y tener buenas costumbres como creyentes. La maestra dice de que esta mujer a los días se convirtió a Cristo porque ella vio el testimonio, porque ella vio el trato que su esposo le daba a ella como piadoso de Dios. Eso nos dice, amados hermanos, que es bien importante dar buen testimonio y tener buenas costumbres. Esa mujer se entregó a Cristo porque vio el trato que el esposo le daba a la maestra Jackie. La Biblia dice, amados hermanos, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Pero para que un pecador te escuche, es importante que tú le muestres un buen comportamiento, para que de esa manera él se interese en escucharte. Porque para que un pecador se arrepienta, es importante que él sepa que está hundido en el pecado. Y de eso se trata el Evangelio. De las buenas noticias se trata el Evangelio, de que Cristo puede perdonar pecados. Esa es la manera como nosotros evangelizamos al mundo, diciendo que Cristo puede perdonar pecados, haciéndole ver al pecador que está hundido en el pecado y que Cristo puede sacarlo de ese hoyo de pecado, que Cristo puede perdonar sus pecados. Pero para que las personas se interesen, tenemos que dar testimonio que Cristo vive en nosotros. La fe viene por el oír. El pecador se va a convertir a Cristo al oír una predicación, al oír el mensaje del Evangelio. Pero para que el pecador se acerque a ti, tiene que verte a ti que das buen testimonio como creyente, como cristiano, como un discípulo de Jesús. Nuestra manera de vivir, amados hermanos, nuestro buen comportamiento hará que el pecador vea su pecado. Fíjese bien, nuestro buen comportamiento hará que el pecador vea su pecado. Nuestra manera de vivir tiene que incomodar al mundo. Nuestra manera de vivir tiene que incomodar a los que están alrededor nuestro, que no conocen a Dios. Nuestra manera de vivir tiene que poner en evidencia lo vil y sucio que es el pecado. O sea, nuestra buena manera de vivir, nuestra buena conducta, nuestras buenas obras evidencian el pecado, hacen que el pecador mire su vida, vea su vida y se da cuenta de que está en pecado, de que está mal, que necesita un cambio en su vida. Ese es lo que se enfoca el apóstol Pedro aquí.
Por eso él dice, yo os ruego, dice, como a extranjeros y peregrinos, yo les pido que den buen testimonio, que se aparten de los deseos carnales, que se aparten de las cosas malas y den buen testimonio. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos evidenciando el pecado, estamos haciendo que el pecador vea lo sucio que es el pecado, la manera sucia en la que él vive. Y eso va a hacer que él le den ganas de dar un paso, hacia Jesucristo. Cuando ellos ven nuestra manera de vivir. R.C. Sproul, un teólogo de aquí de Estados Unidos que murió hace como 5 años, un gran teólogo, yo he aprendido mucho de sus libros. R.C. Sproul cuenta de que una vez Billy Graham jugaba golf con el presidente de Estados Unidos, y también estaba Jack Nicklaus, que es uno de los más grandes jugadores de golf que ha existido aquí en Estados Unidos, y había otros golfistas también ahí, y estaban jugando, y cuando terminó el partido, cuando terminaron de jugar, uno de los que estaban jugando también ahí, uno de los golfistas que estaban ahí, agarró las bolas y las estrellaba contra la roca. Y dice R.C. Sproul que un amigo de él se acercó a este golfista y le dijo, oye, le dice, ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué estás enfadado? ¿Será que Billy Graham te dijo algo que te enfadó? Le dice. Y este golfista le dice, ¿sabes qué? Le dice, Billy Graham no para de hablar de su religión, le dice, estoy enfadado, le dice, no para de hablar de su religión. Luego se dio la vuelta y lo llamó y le dice, ven, le dice, ¿sabes qué? Le dice, Billy Graham, le dice, nunca dijo nada, le dice. Él nunca mencionó ni una sola palabra mientras andábamos ahí jugando golf, le dice. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que las personas se sienten incómodas, aun cuando nosotros no decimos nada. A veces no necesitamos decir nada, sino que nuestro testimonio nos va a representar. Nuestro testimonio va a decir qué clase de personas somos. Esta persona estaba enfadada solo porque se sintió ahí a la par de un hombre de Dios, de un hombre que profesaba santidad. Entonces nuestras obras, la gente va a ver nuestras obras, ¿verdad? Van a ver nuestras obras y se van a sentir curiosos y se van a sentir atraídos por el evangelio al ver nuestro buen comportamiento. R.C. Sproul dice que no es porque nosotros seamos santos, sino porque representamos a alguien que sí es santo, nuestro Señor Jesucristo. También, amados hermanos, recordamos cuando Isaías vio a Dios en aquella visión en el templo. La Biblia dice que Isaías vio los serafines que volaban. Isaías vio cómo las faldas cubrían el templo. Isaías vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y escuchó a los serafines que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías vio todo ese despliegue de la gloria de Dios. Pero hay algo más que Isaías vio. Isaías vio a los serafines que cantaban hermosamente a Dios, Santo, Santo, Santo. Vio la gloria de Dios, vio a Dios sentado en ese trono alto y sublime, vio las faldas del templo. Pero hay algo más que Isaías vio. ¿Qué es eso que vio Isaías? Isaías vio su pecado. Isaías vio su pecado. Y dijo Isaías, ay de mí, porque siendo yo de labios inmundo he visto a Dios. Amados hermanos, tanta santidad, un Dios santo, unos serafines que adoraban a Dios, que decían Santo, Santo, Santo,
Tanta santidad hizo que Isaías viera su pecado. Isaías vio que él era pecador, que sus labios eran inmundos y que eran impuros en ese momento que estaba ante tanta grande santidad en esa visión. Hermanos, nuestras buenas obras hará que las personas glorifiquen a Dios. Fíjese bien, nuestras buenas obras hará que las personas glorifiquen a Dios. Pedro dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y aquí hay un tema bien importante, bien interesante, porque Pedro está diciendo que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, que los pecadores van a glorificar a Dios. Y lo interesante de esto es que cómo los pecadores van a glorificar a Dios. ¿Cómo van a glorificar a Dios? Si miramos a Isaías, un profeta santo de Dios, entregado a la santidad, un hombre de Dios, conocemos sobre Isaías cómo era su santidad ante Dios. Y cuando estuvo delante de Dios, él vio su pecado, él vio que sus labios eran inmundos, se sintió sucio ante la presencia de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que si un profeta santo pudo sentir su pecado, pudo mirar su pecado cuando estaba delante de Dios, cómo estos pecadores van a glorificar a Dios en el día de la visitación? Y para aquellos que les gusta tomar notas, los teólogos tienen dos opciones. La primera es que el día de la visitación se refiera a el día del juicio. Y en el día del juicio la Biblia dice que allí toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, a ley van a glorificar, los pecadores van a glorificar a Dios. Quieran o no, van a glorificar a Dios. Esa es la primera opción. La segunda es que en el día de la visitación se refiera al día que Cristo venga por su iglesia y que los pecadores que murmuraban de nosotros y nos trataban mal se conviertan al ver nuestro buen testimonio y en ese día de la visitación glorifiquen a Dios junto a nosotros al recibir al Señor. Nuestra oración es esa, que los pecadores, al ver nuestro buen comportamiento, que las personas que murmuraban de nosotros, que las personas que nos calumniaban, que levantaban falso testimonio contra nosotros, en el día de la visitación estén junto con nosotros porque se convirtieron al ver nuestras buenas obras, al ver nuestro buen testimonio. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, que la gente se acerque a la iglesia y busquen a Dios al ver nuestro testimonio. Nuestro siguiente encabezado es respeto a las autoridades para hacer callar a los insensatos. Respeto a las autoridades para hacer callar a los insensatos. Versículos 13, 14 y 15 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. 14 dice, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amados hermanos, aquí tenemos que ver las personas que causan hostilidad en nosotros. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Hay personas que causan hostilidad en nuestra vida. El jefe en nuestro trabajo, en la escuela, la misma familia de nosotros y también en la iglesia.
nos van a levantar un falso testimonio, nos van a calumniar de una manera. Y el apóstol dice que eso es injustamente, dice. O sea, injustamente van a causar daño en nuestra vida, van a causar hostilidad en nuestra vida. Y yo aquí quiero hablar de un punto que es delicado, pero que es importante hablarlo. Por ejemplo, personas que causan hostilidad en nuestra vida, a veces puede ser nuestra propia familia, a veces puede ser nuestra propia pareja, la esposa, el esposo. Y hay algo que decir en medio de todo esto. A veces una esposa carnal o un esposo carnal a veces van a causar hostilidad. ¿Por qué digo esto? Aunque cuando nosotros leemos las cartas de Pablo nos damos cuenta de que personas creyentes carnales no existen, sino que existen personas que de veramente se han convertido al evangelio, que nacieron de nuevo, y existen personas que no han nacido de nuevo, pero que van a la iglesia pero no se apegan a Dios. Entonces a esas personas nosotros las llamamos carnales. Y a veces hay esposas y esposos carnales que el que va a la iglesia trata de hacer todo bien, busca al Señor, ora en su casa. Si me refiero a los hombres, a veces el esposo va a la iglesia, busca de Dios, ayuda en los quehaceres en la casa, lleva el alimento a la casa. Y a veces con todas esas cosas, si la esposa es carnal, va a buscar un error para causar hostilidad en el esposo. ¿Por qué? Porque está siendo usada por el diablo para causar hostilidad en el esposo. Y no es la voluntad de Dios que los creyentes tengan parejas carnales. No es la voluntad de Dios. Pero si la persona es carnal, si la esposa es carnal, Dios va a usar esa carnalidad de la esposa para llevar hostilidad al esposo que está haciendo bien las cosas. ¿Y por qué sucede eso? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no quiere que tú vivas bien? No, de ninguna manera. La misma persona que está cerca de ti, si vive de esa manera, Dios la va a usar para traer esa hostilidad a ti. Pero el propósito de Dios con esa hostilidad es nuestra enseñanza de lo que estamos hablando. Formar tu carácter al carácter de Cristo. Moldear tu carácter al carácter de Cristo. No lo hace Dios porque Él quiera fastidiarte, sino que Él quiere que tú crezcas espiritualmente, que tú madures espiritualmente con esa hostilidad que te va a causar esa persona, un familiar, un compañero de trabajo. Esa hostilidad Dios la va a usar para madurar para que crezcas espiritualmente. Y amado hermano, si tú en ese proceso pierdes la paciencia, entonces, y si te molestas mucho y pierdes la paciencia, entonces estás abandonando el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene es formarte al carácter de Cristo. Y si tú pierdes la paciencia, tú sabes que estás padeciendo injustamente, que te están calumniando injustamente. Tú lo sabes. Pero tú sabes que Cristo también sufrió injustamente. Cristo es nuestro modelo en el sufrimiento. Él es nuestro modelo. De eso trata la enseñanza. Jesús, nuestro modelo. Y Él padeció injustamente por nosotros. Y lo que Pedro trata en esta enseñanza es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y si tú pierdes la paciencia y llegas a la casa tirando las ollas y tirando esto y lo otro, y pierdes la paciencia, estás abandonando el proceso, el propósito de Dios de que te parezcas a Cristo en el sufrimiento.
tenemos que ser pacientes sabiendo de que esa hostilidad nos está haciendo crecer espiritualmente, que nos estamos pareciendo a Cristo. Se ha dicho de que la persona que sufre injustamente y lo soporta es una evidencia de que verdaderamente ha nacido de nuevo. Eso es lo que se dice. Pedro dice que por causa del Señor nos sometamos a las instituciones humanas. En otras palabras, hazlo por el Evangelio, hazlo para dar testimonio que eres cristiano, hazlo para demostrar que eres diferente al mundo. Pedro dice que nos sometamos, porque esta es la voluntad de Dios, aun cuando las leyes sean injustas, aun cuando haya corrupción. Nosotros sabemos que las leyes muchas veces son injustas, que no siempre la balanza se inclina del lado correcto. Y esas leyes corruptas van a causar hostilidad en nuestra vida. A nosotros, amados hermanos, nos causa mucha molestia, no solo cuando son aplicadas en nuestras vidas, sino cuando miramos que se las aplican a otras personas. Nos causa rabia, nos causa mucha molestia ver la injusticia. En estas protestas que ha habido últimamente, un jovencito agarró su metralleta y fue y se metió entre las protestas a disparar y mató a 3 personas. Y lo arrestaron, y cuando enfrentó a las autoridades, el juez lo declaró inocente, y alegando de que el joven temía por su familia, que le fueran a hacer daño a su familia. Pero cuando miramos la historia, cuando miramos los hechos, nos damos cuenta de que la casa de este joven y de su familia estaba lejos de donde eran las protestas. Pero él agarró su AK-47 y fue y disparó y mató a 3 personas. ¿Y cuál fue el veredicto del juez? Inocente. Y esas cosas, amados hermanos, son las que nos causa mucha molestia. Ver la injusticia a nosotros nos causa mucha molestia. Pedro dice, cálmense, respiren profundo y sométanse. A pesar de ver esas injusticias en las leyes, nosotros debemos de someternos. Nuestro siguiente punto es cómo trabajar con personas afables y también con las difíciles. Versículos 16, 17 y 18 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vamos a leer el comentario de la guía, porque me gustó el comentario que habla al respecto de esto. Y dice, los casos de mayor fricción en las relaciones humanas suelen darse entre empleados y jefes. Fíjese bien. Dice, cómo trabajar con personas afables y también con las difíciles. El maltrato puede venir no solamente del empleado, del empleador, sino también del empleado hacia el empleador. O sea, el empleado puede llegar a sentir opresión de ver el maltrato de su jefe, pero también el jefe, si tiene un empleado con una mala actitud, también se puede sentir estresado de ver la actitud de su empleado. Eso es lo que está diciendo el comentario. Pedro quería suavizar y lubricar estos roces que muchas veces resultan dolorosos y hasta desastrosos. ¿Quién no ha estado en alguna situación de estas, ya sea como empleado o como empleador? O sea, lo que decíamos, ¿verdad? De que no solamente va del empleador, sino que también viene de empleados con una mala actitud.
En el tiempo en que se escribió esta carta, mucha gente vivía en estado de esclavitud. Precisamente la palabra que usa Pedro aquí no es la común y general, que es duloi, que quiere decir siervos o empleados, sino oiketai, que quiere decir esclavos domésticos. Los empleados de estos creyentes no eran los señores o empleados o empleadores comunes, sino que eran despotai, dueños de por vida. De esta última palabra, despotai, viene la palabra déspota, que todos conocemos. Y todo indica pues que los cristianos que servían a esta gente estaban en total desventaja social, pero contrario a lo que enseñan algunos líderes que inquietan a los trabajadores a levantarse y rebelarse en contra de los jefes y provocar huelgas, sabotajes y escándalos, el apóstol los aconseja a estar sujetos con todo respeto. O sea, lo que está diciendo es de que esos sindicatos que a veces se levantan en las compañías, en los trabajos, pues uno como creyente tiene que tener cuidado también. Hay que ver bien a qué se refiere eso, ¿verdad? Esos sindicatos, pues prácticamente lo que está diciendo aquí el apóstol es que uno tiene que trabajar con personas que son afables, pero también los que son difíciles, ¿verdad? Entonces con esos sindicatos uno tiene que tener cuidado el motivo, cuál es la razón por qué se está levantando ese sindicato. El escritor también se adelanta a desvanecer las ideas de algunos que quisieran razonar con la lógica del mundo. Alguien podría decir, bueno, si mi patrón fuera justo y amable, yo me portaría bien, pero como es inconverso y malo, tengo derecho de hacerle todo el mal que pueda. Pero Pedro dice que se debe respetar no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Una actitud de oración y una conducta verdaderamente cristiana pueden causar un afecto positivo en un jefe, en los jefes más impíos y los amos más crueles. Si usted es un hijo de Dios y tiene un jefe difícil de soportar, póngalo en las manos del Señor en oración. Tenga la seguridad de que Dios hará un cambio notable antes de que usted se lo imagine. Debemos ponerlos en las manos de Dios, ¿verdad? Aquí Pedro le habla. En el tiempo que Pedro escribió esta carta, había muchas personas, muchos creyentes aquí que eran esclavos. Y eran esclavos de por vida. Recordemos que en el libro de Éxodos, donde habla de las leyes de los esclavos, dice de que el esclavo, cuando entraba como esclavo, tenía que servir por 6 años, y los amos en el 7º año tenía que liberarlo. O sea, no era para toda la vida. Pero si este esclavo se casaba dentro de la casa de su amo, o sea, dentro del tiempo que él estaba sirviendo como esclavo, si él se casaba y la esposa era una de las esclavas de su amo, de las esclavas que él tenía, se casaba con ella y le daba hijos, cuando terminaba sus 6 años, al 7º año él salía y iba a salir libre, pero la ley era que tenía que irse sin su esposa y sin sus hijos, porque la había tomado dentro de la casa, siendo donde él estaba sirviendo como esclavo. Y si él decía, yo no me quiero ir porque tengo a mi esposa y mi hijo, si él decidía, por amor a su esposa y a su hijo, dice la Biblia en Éxodo, si él decidía no irse, él se podía quedar, pero tenía que firmar ante los jueces un documento que decía que él iba a ser esclavo para toda la vida para esa persona. Entonces, estas personas a las que escribe Pedro aquí eran personas que eran esclavos para toda la vida, y sus amos no eran personas justas. Muchos no eran justos, los trataban mal.
Entonces, a ese tipo de personas les escribe Pedro. Y nosotros, amados hermanos, también éramos esclavos. Y Cristo nos hizo libres. Nosotros éramos esclavos también. Ahora seguimos siendo esclavos porque Cristo es nuestro Señor. Pero somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo porque Él es nuestro amo, nuestro Señor. Gloria a Dios. Y en el verso 17, amados hermanos, hay 3 cosas para las cuales Dios nos hizo libres. 3 verbos que nos indican para qué Cristo nos hizo libres. Y el primero es para honrar a todos. Esto es, honrar es respetar a las demás personas. Y el segundo es amar a nuestros hermanos. Y el tercero es temer a Dios. Pedro nos habla de la sujeción y respeto que nosotros debemos tener a nuestros patrones, no solo a los buenos, sino también a los difíciles. ¿Por qué Pedro habla de todo esto? ¿Por qué la Biblia nos aconseja que nos sometamos a las autoridades, que nos sometamos a nuestros patrones? ¿Por qué Pedro nos dice todas estas cosas? ¿Qué relevancia tiene todo esto? ¿Qué importancia tiene esa sujeción? Toda esa sujeción, todo lo que Pedro nos ha venido diciendo, ¿qué importancia tiene para nuestra vida? ¿Cuál es el interés de la Biblia? ¿Cuál es el interés de Pedro en todo esto? Desde el principio del pasaje, el apóstol Pedro ruega a la iglesia. Ruega a la iglesia por esa sujeción. Pedro busca con estos consejos durante todo este pasaje. Pedro nos conduce a un lugar. Y como decíamos al principio, Pedro ruega a la iglesia por una vida en santidad, por un buen comportamiento. Después nos dice que nos sujetemos a las autoridades y hoy nos dice que respetemos a nuestros amos. Y del verso 19 en adelante, Pedro da la razón para todos estos consejos. Lo que nos ha venido diciendo, lo que Pedro busca es que nosotros podamos comprender lo que significa seguir las pisadas de Cristo. Lo que Pedro busca es que nosotros podamos ver a Cristo como nuestro modelo perfecto y que sigamos las pisadas de Cristo. Pedro busca que nosotros nos parezcamos a Cristo, como decía nuestro pensamiento central. Y el verso 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si padecemos injustamente, amados hermanos, nos estamos pareciendo a Cristo. Cristo es nuestro modelo en el sufrimiento. Si tú sientes que estás padeciendo injustamente, mira a Cristo porque Él es nuestro modelo perfecto. Isaías dice que Él es experimentado en quebranto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice. Él es nuestro modelo. Él es por medio del sufrimiento, amados hermanos, que nosotros llegamos a identificarnos con Cristo, por medio del sufrimiento. Si tú naciste en un lugar muy pobre, pero tus padres eran creyentes, te estás pareciendo a Cristo. Recuerda que Él nació en un establo. Si te están calumniando en el trabajo, en la escuela, en tu casa o en la iglesia, la Biblia dice en los evangelios que a Cristo le dijeron bastardo, le dijeron que tenía demonios, le dijeron hijo del diablo, le dijeron que era hijo del diablo. Y hay personas que dicen, soy tan pobre que no tengo ni dónde caerme muerto. Te recuerdo, amado hermano, que la tumba de Cristo también era prestada. Si tú estás padeciendo todas estas cosas, te estás pareciendo a Cristo.
Ese es el propósito de Dios en el sufrimiento, que tu carácter sea moldeado al carácter de Cristo. El creyente, amado hermano, ha sido llamado a sufrir por causa del Evangelio. Ese es nuestro siguiente punto y último punto, que el creyente ha sido llamado a sufrir por causa del Evangelio. Lo dice la Escritura, lo dice Pablo, lo dice Juan, lo dice los Evangelios, lo dice Pedro en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, dice. Hemos sido llamados a sufrir por causa del Evangelio, porque Cristo sufrió injustamente y nosotros también a veces somos acusados injustamente, y cuando eso sucede nos damos cuenta que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. El verso 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y el 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir las pisadas de Cristo, esto es lo que Pedro nos ha venido diciendo. ¿Quieres tú seguir las pisadas de Cristo? Está ahí en los evangelios, desde el pesebre hasta el Calvario y del Calvario hasta Dios. En los evangelios están las pisadas de Cristo. ¿Quieres seguirlas a pesar del sufrimiento que esto indica? Ahí están imprimidas en la Biblia las pisadas de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pedro nos ha venido diciendo. Hay mucho sufrimiento y dolor al seguir las pisadas de Cristo, pero también hubo milagros y hubo regocijo. Cristo también dijo en Lucas 23:31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Dice. O sea, está hablando, amados hermanos, de que tenemos que soportar todas esas cosas, todos esos sufrimientos que a veces nos van a causar otras personas. Y por esa razón a veces no entendemos, amados hermanos, los lujos de los predicadores de la prosperidad, aviones, mansiones, carros lujosos, y hasta enseñan a sus seguidores que ser pobres es pecado. Se les olvida, amados hermanos, a los predicadores de la prosperidad, que dicen que todo es prosperidad, que todo es dinero, vacaciones en la playa, en lugares lujosos. Se les olvida, amados hermanos, de que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ellos para poder defender su postura, se remontan al Antiguo Testamento a algunos reyes, algunos personajes muy prósperos, muy ricos en el Antiguo Testamento, como Salomón. Se remontan a eso para defender de que el cristiano debe ser rico, debe tener dinero. Pero se les olvida que estamos viviendo el tiempo de la gracia, y que el tiempo de la gracia comenzó con maldiciones, escupidas, latigazos y derramamiento de sangre en una cruz. A ellos se les olvida esas cosas, amados hermanos, de que nosotros vamos a padecer muchas cosas por causa del Evangelio. ¿Verdad? No todo es color de rosa. A veces vamos a sufrir por causa del Evangelio. Cristo, amados hermanos, padeció injustamente. Él no debía nada. El 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él no pecó, él se mantuvo limpio ante Dios. El verso 23 dice que cuando le maldecían, él no les regresaba la maldición, y cuando padecía, no los amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no merecía todas esas cosas, amados hermanos. Cristo padeció injustamente. Por eso cuando nosotros sufrimos injustamente, nos estamos pareciendo a Cristo. Y estamos mirando a Cristo como modelo en nuestra vida, como el modelo perfecto. Cuando Cristo lo maldecían, Él no maldecía, Él se quedaba callado.
Cuando lo injuriaban, Él no. Lo golpeaban, Él no contestaba con otro golpe. ¿Verdad? Él fue humilde hasta la cruz, amados hermanos. En el verso 24 y 25, Pedro cita a Isaías en contraste al padecimiento injusto que sufre el creyente. El 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos ovejas descarriadas. Isaías dice en el 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Somos nosotros, amados hermanos, los que merecíamos la cruz. Esa copa de ira que Dios derramó sobre su Hijo, la merecíamos nosotros. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Él sufrió injustamente para darnos vida a nosotros. Y es por eso que nosotros debemos apreciar el sacrificio de Cristo. Todo lo que Él sufrió injustamente por nosotros. Muchas de las personas que lo escupían camino al Calvario alcanzaron salvación en el día de Pentecostés. Y muchos de nosotros también hacíamos lo mismo antes de venir a Cristo, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A muchas personas de los que escupían a Jesús cuando Jesús iba camino con la cruz, camino al Calvario, muchas de esas personas que lo maltrataban, que lo maldecían, en el día de Pentecostés, muchas de esas personas alcanzaron salvación. Así es Dios de misericordioso. Nosotros hacíamos lo mismo con nuestras actitudes, con nuestra mala manera de vivir. Le escupíamos también, le maldecíamos también. Y ahora Cristo nos ha alcanzado con el Evangelio, con las buenas nuevas del Evangelio. Así es Dios de misericordioso. Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.